Las cruzamos decenas de veces al día, casi sin darnos cuenta, ¿verdad? Vamos en piloto automático y ni siquiera las miramos. Pero a ver, en realidad estamos ante una frontera. Una frontera física, por supuesto, pero también increíblemente psicológica. Un simple trozo de madera o de metal que, literalmente, separa mundos enteros. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a adentrarnos en la verdadera naturaleza de ese umbral que ignoramos constantemente, la puerta. Y es que, claro, en nuestra vida moderna, que va siempre a 1000 por hora, este objeto ha perdido por completo su inmenso poder ritualístico. Se ha convertido en un mero trámite, en un herraje funcional que abrimos o cerramos sin pensar. Pero ojo, porque esto no siempre fue así. Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que cruzar de una habitación a otra era un acto verdaderamente sagrado. La puerta no era solo arquitectura, que va, era un portal absolutamente indispensable para nuestra mente. Y para entender esto desde la raíz tenemos que dar un salto a la antigüedad. Si observamos este rústico escalón de piedra, nos damos cuenta de algo fascinante. Para la antigua Roma, la puerta era la manifestación literal de la magia. Tal cual, hablamos de una barrera densa, superpesada, que se erigía con un propósito clarísimo: separar de forma rigurosa la vida de la muerte, lo puro de lo corrupto. Imaginadlo por un momento. Todo comenzaba en el mismísimo instante en que se fundaba una ciudad romana. Trazaban el Sulcus Primigenius, un surco sagrado excavado en la tierra con un arado. Esa línea era tan inmensamente inviolable que cruzarla sin permiso era un sacrilegio imperdonable. De hecho, según nos cuentan los relatos fundacionales, Rómulo mató a su propio hermano, Remo, simple y llanamente por atreverse a saltar sobre este límite. Así de brutal y poderosa era esa frontera. Y claro, para gestionar un tránsito tan inestable, los romanos tenían un dios específico, Jano, el famoso dios de las dos caras y el guardián absoluto de los umbrales. Esto dictaba incluso la arquitectura del día a día. Las puertas romanas siempre se abrían hacia adentro, y no era solo para no darle un golpe a los peatones, sino porque el umbral era una frontera sobrenatural súper vigilada. Por ese mismo motivo, a las novias se las pasaba en brazos al entrar a su nuevo hogar. Rozar la madera por accidente era un presagio terriblemente funesto. Y ojo, porque cuando construían estas fronteras, lo hacían con un nivel de ingeniería que todavía hoy nos deja con la boca abierta. Fijaos en el Panteón de Roma. Sus inmensas puertas de bronce macizo pesan, agarraos bien, 8,5 toneladas cada una. Pero es que están tan perfectamente equilibradas que una sola persona puede moverlas sin apenas esfuerzo. Y para rematar, tienen una cerradura original que sigue funcionando 2000 años después. Una absoluta genialidad. Además, existían umbrales extraordinarios que se diseñaban para circunstancias extremas. Un ejemplo perfecto es la famosa Porta Triumphalis. Y es que esto no era un simple acceso a la ciudad de Roma, funcionaba más bien como una especie de ordalía mágica. El ejército victorioso tenía que pasar por debajo para purificarse de la violencia y de la sangre de la guerra antes de poder volver a la vida pacífica. Pasar por ese umbral literalmente transformaba a los soldados. Pero bueno, si avanzamos un poco en el tiempo y nos metemos de lleno en la Edad Media, la historia cambia por completo. Dejamos a un lado a los dioses romanos y entramos en la penumbra de los talleres artesanales. Aquí el enfoque abandona un poco la mitología y se centra en esa maestría absoluta, en el trabajo humano silencioso y perfeccionista. Es justo en esta época donde la madera se convierte en la grandísima protagonista. Y justo aquí nos topamos con una realidad histórica que nos vuela la cabeza. Hoy en día seguimos viendo pesadas puertas de madera medievales que llevan ahí intactas, nada menos que 800 años. Han soportado una humedad implacable, el frío helado y todo el desgaste del tiempo, rompiendo por completo nuestros esquemas modernos. Es inevitable preguntarnos, ¿cómo demonios conseguían esto en una época donde no existía la química moderna? Pues resulta que la respuesta estaba en la propia filosofía del carpintero medieval. Para ellos, la madera jamás fue un material inerte o muerto, que va, era un organismo vivo, algo que seguía respirando de alguna manera. Sabían leer sus vetas a la perfección y tenían muy claro que el corazón denso del árbol siempre tenía que mirar hacia el interior de la casa. Trataban de protegerlo con el mismo instinto con el que nosotros protegeríamos un órgano vital. Fijaos si eran meticulosos que evitaban a toda costa el uso de clavos de hierro. Sabían perfectamente que el hierro se oxida y acaba reventando la madera por dentro. Así que, en su lugar, tallaban unas espigas de madera dura súper precisas. Estas clavijas estaban diseñadas al milímetro para absorber la humedad del ambiente y expandirse de forma natural. Vamos, que creaban unas uniones que se volvían más y más indestructibles a medida que pasaban los años. Y el paso final era el tratamiento de la superficie. Olvidaos de los típicos barnices modernos que asfixian el material. Ellos usaban cosas como aceites de linaza y cera de abejas, que penetraban hasta lo más profundo.
A veces incluso quemaban un poco la capa exterior. Este fuego controlado creaba una especie de escudo carbonizado invencible que repelía el agua y los insectos, pero que permitía a la puerta seguir respirando sin problemas. Era una sintonía brutal con el entorno. Sin embargo, damos un salto al mundo contemporáneo y nos damos de bruces con una fractura bastante profunda. Todo ese respeto milenario que teníamos por el umbral, pues se está desvaneciendo a pasos agigantados. Nuestras fronteras, esas que nos protegían tanto a nivel arquitectónico como psicológico, se están disolviendo literalmente en el aire de esta era digital. Pensadlo un momento. Hoy en día nuestros hogares están hiperconectados. Las redes sociales han perforado invisiblemente las paredes de nuestras casas, y nuestro rincón más íntimo está constantemente expuesto a la mirada de extraños a través de las pantallas. Esos viejos rituales de entrada, que nos servían para separar cuidadosamente lo público de lo privado, se han quedado trágicamente obsoletos. De hecho, tal como señala la investigación del arquitecto Santiago de Molina, el hogar moderno ha sido invadido de manera silenciosa. La puerta ha perdido gran parte de su estatus histórico como límite inviolable. Ya no funciona como aquel escudo férreo que nos aislaba del ruido exterior. Con el acceso instantáneo y continuo de hoy en día, hemos convertido nuestras habitaciones más personales casi en plazas públicas. Y es súper interesante pararnos a mirar el contraste histórico que esto supone. Imaginaos una habitación en la Italia del siglo XVI. Tenía múltiples puertas. Era como un sistema laberíntico diseñado para gestionar complejas capas de intimidad. En cambio, en la Inglaterra del siglo XIX, lo normal era tener solo una. La cantidad de puertas en una casa no es un simple accidente decorativo, marca de forma clarísima el nivel de privacidad que exige una cultura. Y yendo más allá de la cantidad, la ubicación física de una puerta lo cambia absolutamente todo. No es simplemente un hueco conveniente para pasar y ya está. En realidad, funciona como una auténtica fábrica de rincones. Dependiendo de hacia qué lado se abra, define qué zonas de la habitación se quedan ocultas a primera vista. Crea esos microespacios de sombra donde verdaderamente encontramos refugio. Y bueno, este es precisamente el punto crucial de todo nuestro recorrido de hoy. Las puertas no son meros accesorios estéticos ni simples mecanismos de ingeniería. Son una necesidad humana, una necesidad absoluta y primordial. Necesitamos tener esos límites físicos y tangibles para garantizar nuestra propia seguridad psicológica, para poder descansar de verdad y encontrar esa soledad reparadora que tanta falta nos hace. Al final de cuentas, la puerta nos proporciona lo que podríamos llamar una esfera inmunológica. Es la barrera fundamental que protege nuestra mente de ese agotamiento que nos produce la exposición pública constante. Es el filtro indispensable frente a una sociedad que nos exige estar siempre conectados, siempre visibles y siempre disponibles. Así que, después de repasar la magia de los romanos, ese respeto tan profundo del medievo y la crisis de privacidad en la que vivimos ahora, nos queda una reflexión en el aire. La próxima vez que giremos un pomo metálico, la próxima vez que crucemos de un espacio a otro, ¿lo percibiremos simplemente como un trozo de madera funcional o reconoceremos por fin el antiguo, sagrado y profundo umbral que verdaderamente es?